Hola a todos. Bueno, pues vamos a seguir estudiando lo que son los principios fundamentales de la medicina tradicional china y concretamente nos toca desarrollar un tema que es muy interesante para lo que es el tratamiento del dolor en general y lo que sería el tratamiento del dolor musculoesquelético agudo en particular. Realmente vamos a ver pues unos meridianos un tanto especiales dentro de la medicina tradicional china que son los denominados meridianos tendinomusculares. El propio nombre de estos meridianos pues, nos puede orientar a sobre qué utilidad van a presentar o qué utilidad pueden tener los mismos como concepto bioenergético a la hora de tratar determinados problemas y determinadas disfunciones en el cuerpo humano. Cuando vimos la clasificación de los meridianos, en principio, pues hablamos sobre todo de lo que es denominados meridianos principales y de los dos vasos maravillosos que tenían puntos propios que eran el vaso gobernador y el vaso de la Concepción. Los meridianos tendinomusculares son unos meridianos muy importantes dentro de la medicina tradicional china, pero la primera característica que hay que decir de ellos es que no tienen puntos propios, es decir, en principio parece que no sería posible trabajar sobre ellos, pero realmente sí es posible. El trabajo que se hace sobre el sistema de meridianos de cualquier grupo o cualquier conjunto o subconjunto de los mismos se hace siempre a través de los meridianos principales. Los meridianos principales tienen conexiones o presentan interconexiones pues entre ellos y también con el resto del conjunto de meridianos. Y conociendo las dos leyes fundamentales de la medicina tradicional china, como es la ley Yin-Yang y la ley de los 5 elementos, vamos a poder trabajar sobre cualquier sistema de meridianos. Y en el caso concreto que nos ocupa ahora, pues vamos a poder trabajar sobre estos meridianos tendinomusculares o este concepto de meridianos tendinomusculares que vais a ver que es bastante curioso porque encaja con algunos de los conceptos que solemos manejar en fisioterapia y en rehabilitación, como puede ser, por ejemplo, el concepto de agrupaciones miofasciales o cadenas musculares o cualquiera de estos conceptos, digamos, que tienden a estudiar, trabajar y tratar lo que es la globalidad del cuerpo, no solamente el síntoma específico que se encuentra en una zona concreta corporal, sino un enfoque mucho más abierto, mucho más completo, mucho más global, en resumidas cuentas. ¿Qué son los meridianos tendinomusculares? Bueno, pues desde el punto de vista gráfico, si los quisiéramos representar, luego veremos algunas ilustraciones, sería algo así como un conjunto de meridianos que están rodeando nuestro organismo, pero que están por fuera de la piel. Serían como una especie como de bandas o vendajes que rodean todo el organismo y que se amalgaman con el conjunto pues piel, músculo, tendón, ligamento. Serían los más superficiales de todos los meridianos, estos meridianos tendinomusculares, lo cual ya nos da una característica muy importante, que es que todos son meridianos yang. Aunque vamos a hablar de meridianos yin y meridianos yang, porque los meridianos tendinomusculares siempre se denominan en función del meridiano principal al cual hacen referencia, todos los meridianos tendinomusculares son yang y son muy importantes. ¿Por qué son tan importantes? Pues la razón es sencilla. La energía que circula a nivel más superficial es la energía que constituye nuestra barrera energética. Por decirlo así, va a ser como la interface energética entre nosotros como microcosmos y el mundo, el ambiente que nos rodea como macrocosmos. Entonces, esta energía toma un aspecto defensivo, es el que permite el mantenimiento de la individualidad energética del individuo. Y de una manera continua y constante, lo que hace es adaptar nuestra situación energética a la situación energética del entorno. Así vamos a conseguir que mantenemos nuestra individualidad estando perfectamente sincronizados y conectados con lo que va a ser el entorno que nos rodea, el universo, el macrocosmos, si lo queremos llamar así. Hace una continua adaptación de nuestra energía a la energía del medio que nos rodea. Por eso a esta energía se la denomina el Wei Qi o el Wei Qi o energía defensiva, si lo queremos decir en español. ¿Por qué esta energía está ahí presente? Pues lo que trata es de impedir que la energía perversa penetre y dañe el interior del cuerpo. El interior sería yin respecto al exterior, que sería yang. En nuestro sistema de meridianos hemos visto que había unos más profundos, los distintos, luego unos que estaban en medio, que eran los meridianos principales, y luego por último tendríamos los meridianos tendinomusculares, que son los que son más externos y los que mantienen esta individualidad energética. Son como una barrera defensiva.
Desde el exterior continuamente hay flujos de energías que se pueden convertir en patológicas si consiguen invadir el interior del organismo. De tal manera que nuestro sistema defensivo energético lo que trata es de evitar que estas energías patógenas penetren en el interior. Y entonces los meridianos tendinomusculares se caracterizan porque están llenos de energía defensiva. Son todos meridianos yang, es decir, siempre van a estar llenos de energía, no van a tener una circulación energética como tienen los meridianos principales y su función fundamental va a ser detener esta agresión energética externa o en caso de que la agresión energética externa sea muy fuerte, su función va a ser tratar de que se quede como una afectación localizada, que no penetre al interior del cuerpo, porque si consigue la energía perversa o la energía patógena, el Xi atravesar esta barrera energética, lo que se va a producir es una invasión de todo nuestro sistema energético de meridianos. Una vez sobrepasada la barrera superficial, esta energía patógena no va a encontrar dificultades o grandes dificultades para penetrar por el interior del organismo. Y a través de meridianos principales y meridianos distintos puede llegar a invadir lo que es nuestro sistema Zanfu, que son los órganos y las vísceras, y dar ya lo que sería una enfermedad profunda, que sería lo que en Occidente entendemos por enfermedad. Nosotros hablamos de enfermedad cuando ya tenemos una serie de síntomas y signos más o menos establecidos y podemos objetivar estos síntomas y signos mediante distintas pruebas diagnósticas. Para la medicina tradicional china, el problema ha comenzado mucho antes. Ellos dicen, haciendo una alegoría militar, que la enfermedad no es la invasión, sino que la enfermedad es la debilidad que precede a la invasión. De ahí la importancia que tienen estos meridianos tendinomusculares. Detener la agresión de estas energías externas y en caso de que sean tan fuertes que no consigan detenerlas, tratar de limitar el ataque, de tal manera que este sea local y lo más superficial posible. Si por lo que sea estas energías patógenas externas son suficientemente fuertes, consiguen barrer esta energía defensiva y van penetrando hacia el interior del organismo, produciendo una serie de síntomas pues que ya se pueden definir en relación con los órganos internos, que sería el máximo grado de profundización o dignificación de la enfermedad, que lógicamente va a ser el peor de los estados. Cuanto más yang es una enfermedad, normalmente mejor se resuelve. Cuanto más yin es una enfermedad, pues cuesta mucho más resolverla porque la situación de desequilibrio energético está mucho más estructurada, mucho más cronificada y el trabajo que va a haber que hacer ahí pues va a ser notablemente mayor. ¿Por dónde van los meridianos tendinomusculares? Pues realmente recorren todo el organismo, forman una red que recubre completamente todo el organismo. Sería como una envoltura o una cobertura energética global en todo el organismo. Se distribuyen a lo ancho y largo de lo que es la piel y, digamos, serían esta primera barrera que trata de evitar que las energías lleguen hasta los meridianos principales que estarían inmediatamente debajo. Después ya tendríamos por los meridianos distintos, que son los que van a la profundidad del cuerpo. Pero este sistema de tendinomusculares pues tiene que cubrir lógicamente todo lo que es el cuerpo humano, todo lo que es la piel en todas las regiones corporales, precisamente para tratar de mantener de forma continua, de forma permanente, de una manera dinámica, esta homeostasis energética o bioenergética. De ahí que tengan un aspecto pues bastante más grande o bastante más amplio que los meridianos principales. Cuando estudiamos los meridianos principales vimos que estos se definen como agrupaciones de puntos que forman líneas en su recorrido corporal. Y una de las primeras características que llama la atención de los meridianos tendinomusculares es que no forman líneas, forman bandas, y además estas bandas en determinados sitios dan hasta prolongaciones que se salen o que se extraen de esas bandas. Y las bandas en ciertas regiones corporales incluso se superponen de una manera pues más o menos notable entre sí, con lo cual al final lo que tenemos es una cobertura energética completa de todo el cuerpo que va a permitir pues esto, la de tener esta barrera energética defensiva frente a posibles agresiones que vengan del exterior. Un dato importante, los meridianos tendinomusculares no tienen relación directa con órganos y vísceras. Los meridianos principales sí tienen relación directa con órganos y vísceras. Es decir, si queremos tratar una patología en la cual hay una afectación visceral, lo primero que hay que saber es que ya la patología es bastante profunda, digamos, ya ha llegado hasta lo más yin del cuerpo, hasta el interior. Y lo segundo,
que la técnica de meridianos tendinomusculares no sería la indicada para tratar la patología de base. Sí puede ser indicada para tratar sintomatología dolorosa o manifestaciones a nivel superficial, pero no va a ser la indicada para tratar patología que afecte a los órganos y a las vísceras. Cuando encontramos que aparece una enfermedad o una patología que afecta a estos órganos, estas vísceras, es decir, a la parte más profunda, a la parte más interna del cuerpo, eso significa que la invasión de energía perversa del Sieki ha conseguido traspasar esa defensa energética que constituye el sistema de meridianos tendinomusculares. Con lo cual, al pasar esta barrera energética, se ha metido en el meridiano o los meridianos principales correspondientes, no ha encontrado, digamos, resistencia para seguir progresando, ha progresado hacia el interior y a través de los meridianos distintos ha conseguido llegar, pues habitualmente al órgano, la víscera que está más débil, que va a ser donde se produce este colapso energético, este estado de desequilibrio energético o estancamiento energético, donde vamos a encontrar las manifestaciones sintomáticas. Pero bueno, recopilando lo que sería la técnica de tendinomusculares, es muy útil para tratar dolor, es muy útil para tratar manifestaciones dolorosas, incluso de afectaciones profundas como puedan ser las afectaciones viscerales, pero no nos sirve para tratar estas afectaciones viscerales por el hecho de que los meridianos tendinomusculares no tienen esta relación directa con órganos y vísceras. Ahí tendríamos que irnos a los meridianos principales que sí que tienen esta relación directa con los órganos y con las vísceras para diseñar y aplicar un tratamiento de tipo visceral o que tenga efectos sobre el zanfu, que es tal cual lo denomina la medicina tradicional china. El trayecto de los meridianos tendinomusculares pues también es particular. ¿Os acordáis que veíamos que los meridianos principales tenían trayectos que nacían los yin en zonas yin para morir en zonas yang, los yang en zonas yang para morir en zonas yin? Sin embargo, los tendinomusculares siguen unos recorridos que son particulares, coinciden, al menos parcialmente, con lo que sería el recorrido del meridiano principal correspondiente al que hacen referencia, pero su flujo de energía siempre es hacia arriba y siempre es centrípeto. Vamos a encontrar que siempre están llenos de energía, por el hecho de que si en algún momento alguno tiene un vacío de energía, ahí estaríamos facilitando la entrada de una energía patógena, una energía perversa. Por eso siempre su flujo de energía es centrípeto y van hacia arriba. Y el recorrido que tienen es un recorrido, pues digamos, particular o propio y exclusivo, pero sabiendo el recorrido que tiene el meridiano principal correspondiente al cual hace referencia, nosotros podemos intuir, podemos saber qué meridiano tendinomuscular va a ser el que recorre la zona. Hay en algunos meridianos algunos recorridos que son excepciones. Luego vamos a ver meridiano por meridiano y lo vamos a comparar con el meridiano principal correspondiente. Y vais a ver esto que os digo, que hay una coincidencia general en cuanto al recorrido anatómico que presenta el meridiano tendinomuscular, que es muy similar al meridiano principal, pero luego además recorre otras zonas que posiblemente el meridiano principal pues no recorra. Y luego la propia forma, la propia morfología del meridiano tendinomuscular, pues ya os digo que es diferente, tiene forma como de bandas que dan prolongaciones, mientras que el meridiano principal son siempre líneas que recorren lo que es la superficie corporal. Nota importante, los meridianos tendinomusculares entre sí no siguen la ley yin-yang. Recordáis que cuando veíamos los meridianos principales yo os decía, hay 6 meridianos yin, hay 6 meridianos yang. Hay 6 meridianos de miembro superior, hay 6 meridianos de miembro inferior. Bueno, pues si hablamos de los meridianos tendinomusculares, aunque hablemos de meridianos yin y yang, realmente todos son yang, esto no lo perdáis de vista. Lo llamaremos meridiano yin por el hecho de que hace referencia al meridiano principal correspondiente, que sería yin. Pero todos los tendinomusculares son siempre yang. Y luego no sigue la ley yin-yang entre ellos, que no significa que no sigan la ley yin-yang, por ejemplo, entre el meridiano tendinomuscular y su meridiano principal correspondiente. Cuando hablamos de los meridianos yin y yang, yo decía, están acoplados en parejas y hacíamos 4 grupos de 3 meridianos. Los yin y los yang del miembro superior y los yin y los yang del miembro inferior. Cada yin del miembro superior está acoplado con un yang del miembro superior en los meridianos principales. Cuando hablamos de los meridianos tendinomusculares, no están acoplados entre sí. Es decir, el meridiano tendinomuscular de pulmón no estaría acoplado con el meridiano tendinomuscular de intestino grueso, mientras que el meridiano principal de pulmón, que es un meridiano yin, está acoplado con su yang, que es el meridiano principal de intestino grueso. Por eso no sigue la ley yin-yang entre ellos, pero sí siguen esta ley yin-yang si hago referencia a lo que es el meridiano tendinomuscular
que lógicamente sería el yang, porque es el más superficial, respecto del meridiano principal correspondiente, que sería el yin, porque está más profundo, estaría por debajo de él y estaría en la superficie de la piel. Luego, además, estos meridianos tendinomusculares tienen unos puntos que se llaman los puntos de reunión de los tendinomusculares. ¿Qué son? Son puntos como de confluencia energética. Sería como un grifo o una conexión entre cada grupo de 3 meridianos. También se van a agrupar de 3 en 3, es decir, vamos a hablar de los 3 tendinomusculares yin del miembro superior, los 3 tendinomusculares yang del miembro superior, los 3 tendinomusculares yin del miembro inferior y los 3 tendinomusculares yang del miembro inferior. Cada grupo de 3 meridianos se junta en uno o en dos puntos de reunión. Si son tendinomusculares yin, se juntan en un punto de reunión porque son más cortos, y si son tendinomusculares yang, se juntan en dos puntos de reunión porque son más largos. ¿Para qué sirven estos puntos de reunión? Pues sirven para producir una confluencia energética entre cada grupo de 3 meridianos tendinomusculares. Y es lo que se llama el sistema de unión o sistema de reunión de los 3 yin y de los 3 yang. De tal manera que siempre que elegimos uno o varios de estos meridianos tendinomusculares para hacer un tratamiento, uno de los puntos que vamos a tener que utilizar siempre va a ser el punto de reunión del conjunto de meridianos tendinomusculares correspondiente. Luego vamos a desarrollar un poco más extensamente lo que serían las pautas de tratamiento generales a la hora de aplicar la técnica de meridianos tendinomusculares. Una, entre comillas, mala noticia. ¿Cuál es? Pues que estos meridianos tendinomusculares empiezan en donde empiezan o acaban los meridianos principales. Esto es, en los dedos de las manos y en los dedos de los pies. ¿Os acordáis que los meridianos principales o empezaban o acababan en los dedos de las manos y de los pies? Si hablamos de miembro superior y hablamos de la mano, pues teníamos que los meridianos yin acababan en los dedos de las manos y los meridianos yang empezaban en los dedos de las manos. Si hablamos de miembro inferior, encontrábamos que los meridianos yin empezaban en los dedos de los pies y los meridianos yang acababan en los dedos de los pies. Este punto, que es el inicio o final del meridiano principal, es lo que llamábamos el punto tin. Había la excepción del meridiano de riñón, que no empezaba en un dedo, sino que empezaba en la planta del pie, por aquello de que era tan yin que necesitaba estar en contacto directo con lo más yin que teníamos en el cuerpo, que era la planta del pie y en consecuencia el suelo para captar la energía telúrica. Bueno, pues estos puntos TIN va a ser el punto donde empiezan todos los meridianos tendinomusculares. ¿Esto qué significa? Que para abrir la circulación energética en el meridiano tendinomuscular respecto de su meridiano principal correspondiente, vamos a tener que pinchar en el punto TIN. Y es un punto que vamos a pinchar siempre, es un punto que vamos a utilizar siempre. Permite abrir la circulación energética del meridiano tendinomuscular y, por decirlo así, permite abrir el acople de circulación energética que tiene el meridiano principal con su meridiano tendinomuscular correspondiente. ¿Para qué son útiles los meridianos tendinomusculares? Bueno, pues pensar que los meridianos tendinomusculares tienen una utilidad a nivel musculoesquelético, como su propio nombre nos va a indicar, y es muy útil para tratar dolores que tengan una expresión a nivel superficial. Cuando hablamos de nivel superficial estamos hablando de la musculatura, estamos hablando de la piel, estamos hablando pues de tendones, de ligamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que para la patología dolorosa musculoesquelética, sea traumática, sea reumática, son muy útiles. Pero claro, no solamente tenemos expresiones a nivel muscular de dolores del propio sistema musculoesquelético, sino que determinados dolores, por ejemplo viscerales, encuentran su repercusión a nivel superficial. Entonces, para tratar lo que son afecciones superficiales y dolorosas, vamos a conseguir unos resultados muy buenos, y para tratar lo que son expresiones a nivel superficial de dolores que pueden tener un origen más profundo, pues también vamos a conseguir buenos resultados. ¿Para qué va a ir mejor? Pues va a ir mejor para todo lo que es musculoesquelético y es agudo. Pero realmente la técnica en sí la vamos a poder utilizar sobre cualquier tipo de dolor que tenga una manifestación de tipo somático, de contractura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bueno, evidentemente, para todo lo que es el conjunto, esta amalgama de estructuras pues, de piel, músculo, articulaciones, huesos, etcétera. Pero al final es que prácticamente cualquier patología que curse con dolor presenta manifestaciones a nivel somático en el sistema musculoesquelético, con lo cual para tratamiento del dolor es una de las técnicas pues, preferentes y seleccionadas.
Para problemas traumáticos, pues evidentemente sí. Para estos dolores de tipo reumático que son característicos, por ejemplo, de los cambios de presión cuando el tiempo empeora, que ahora viene la lluvia, que ahora sale el sol, que ahora de repente sopla mucho viento, etcétera, pues para esto también va a ser muy útil. Para expresiones, digamos, a nivel psicosomático, de problemas más bien de orden psicológico emocional, que encuentran su repercusión a nivel físico-somático. Pues para todo aquello que suponga una expresión corporal, una somatización en la superficie, la técnica de meridianos tendinomusculares puede ser muy importante, puede ser muy interesante por este sentido. Entonces, de ahí el interés que presenta pues, en múltiples patologías y es uno de los criterios, digamos, esenciales en el tratamiento a nivel de los principios de la medicina tradicional china. Lo que os comentaba al principio, haciendo un paralelismo entre lo que serían los conceptos que utilizamos fundamentalmente en la medicina occidental, lo solemos usar los profesionales de la fisioterapia y de la rehabilitación, que tenemos una perspectiva un poco más, si queremos llamarlo así, energética o al menos funcional de lo que es la enfermedad. La visión clásica dentro de las ciencias biomédicas es más estructural, es más orgánica. Aquellos que trabajamos más con la función en el cuerpo humano, pues nuestra función, o sea, nuestra manera de entender la enfermedad es mucho más funcional, nuestros diagnósticos son más funcionales y realmente los tratamientos que aplicamos están muy orientados a este aspecto funcional. Uno de los conceptos que manejamos desde el punto de vista funcional, aunque tiene una base anatómica que día a día se va desarrollando y se va investigando más, es el de cadenas musculares. El de cadenas musculares que bueno, permite hacer un enfoque global en la función musculoesquelética. No trabajamos o no estudiamos solamente un músculo per se, sino que lo que hacemos es englobar ese músculo en el conjunto de músculos con los cuales realiza una determinada función, un determinado patrón, o bien de postura o bien de movimiento. El concepto de cadena muscular, pues curiosamente casa bastante bien con el concepto de meridiano tendinomuscular. Evidentemente, el concepto de cadena muscular es un concepto muy orientado a la función recuperación de la función. El concepto de meridiano tendinomuscular no está tan orientado a esta recuperación, digamos, directa de la función o del movimiento, como orientado a definir en dónde aparecen las mayores manifestaciones de tipo sintomático, de tipo doloroso. Pero si os fijáis en estas dos ilustraciones que tenemos aquí, estamos viendo el meridiano tendinomuscular de vejiga y estamos viendo lo que sería la cadena recta posterior definida por el método Messiers. La cadena recta posterior son una serie de músculos que son eminentemente tónicos, muy fuertes, difícilmente fatigables, que moverse no se mueven demasiado, es decir, no están tan diseñados para producir movimiento como para mantener la postura. Sería la musculatura extensora, la que nos permite mantener la posición de extensión. Es curioso la similitud, si nosotros dibujamos el meridiano tendinomuscular de vejiga, con lo que es la definición que se hace de la cadena recta posterior. Por eso podríamos decir que si queremos buscar un paralelismo entre la medicina occidental y los meridianos tendinomusculares, lo más cercano que tendríamos sería esto que denominamos cadenas musculares o cadenas miofasciales, que también es otra de las denominaciones modernas. Normalmente el meridiano tendinomuscular es más grande que la cadena muscular porque sobrepasa lo estrictamente anatómico. Ya sabéis que la medicina tradicional china, lo que es estrictamente anatómico para ellos es como muy limitado, es decir, se queda muy restringido a lo material y da mucha más importancia a lo que serían los aspectos bioenergéticos, vamos a llamarlos de esta manera. Y siempre que comparamos la anatomía bioenergética con la anatomía occidental, pues siempre la anatomía bioenergética en general va a ser más grande y va a ser más global. Pero también es muy interesante el hecho de que encontramos esta similitud entre los meridianos tendinomusculares y lo que serían las cadenas musculares. Modernamente, cuando ha investigado, se ha ido desarrollando este concepto de cadena muscular, pues se ha dado muchísima importancia también no solo a lo que son los músculos que están puestos en serie, están puestos en fila, que por eso se empezó a denominar cadena muscular, sino también las conexiones que encontramos a nivel de las grandes membranas de tejido fibroso que denominamos fascias. Y en la investigación paralela que se ha hecho desde el campo de la acupuntura, pues se ha visto fundamentalmente que cuando nosotros insertamos una aguja y llamamos al chi y obtenemos esta sensación de chi, lo que estamos haciendo es tensionar determinados puntos que están situados sobre la fascia que está a nivel profundo y que estos puntos es lo que genera la respuesta
fisiológica que está mediada habitualmente pues, por mecanismos de tipo neuroreflejo, por mecanismos de tipo mecanotransducción, etcétera, etcétera. Entonces no es tan descabellado el que haya esta convergencia en la descripción de lo que son las cadenas musculares o miofasciales con lo que son los meridianos tendinomusculares, con esta visión mucho más, si queremos, energética de lo que serían las manifestaciones dolorosas a nivel musculoesquelético en el cuerpo humano. Si nos quedamos estrictamente con lo que es la energía, vamos a hablar ahora solamente de energía. Cuando viene una energía perversa, habitualmente es porque es una energía demasiado intensa, por ejemplo, un frío intenso, un calor intenso, un golpe, que es energía mecánica, un traumatismo, todas estas energías, digamos que vienen de forma muy intensa, pueden llegar a colapsar el sistema energético defensivo, que es el sistema energético de los meridianos tendinomusculares. Cuando llegan suele ser una localización más o menos pequeña, más o menos estricta, y que suelen afectar solo a un meridiano. ¿Qué ocurre? Que si no se trata o no se trata de manera adecuada y conveniente, nos vamos a encontrar con que esta afectación se va a extender bien a lo largo del meridiano, bien a otros meridianos que estén próximos, con lo cual el ataque al final, que era más o menos localizado, pues resulta que se va extendiendo, va a ser más general, va a ser más amplio y va a ser más grande. ¿Qué es lo que va a hacer esta energía que penetra en el organismo? Bueno, pues básicamente la manifestación que produce es el síntoma universal por excelencia. ¿Cuál es este? El dolor. ¿Qué es lo que ocurre con la energía perturbadora o si aquí esta energía patógena cuando entra? Pues resulta que esta energía patógena produce un colapso en el meridiano tendinomuscular correspondiente, en una zona del meridiano. Normalmente no se abarca todo el meridiano, salvo algunas excepciones. Entonces, este colapso energético se produce a nivel sintomático como una manifestación de dolor, un dolor que tiene una proyección cutánea, un dolor que nos puede describir de una forma más o menos precisa el paciente en una zona pues también más o menos precisa corporal. Y este dolor en la zona corporal nos permite saber qué meridiano o qué meridianos tendinomusculares son los afectados y qué segmentos del meridiano tendinomuscular son los afectados. Hay que tener en cuenta que esta proyección de dolor sigue el recorrido de los meridianos, tanto tendinomusculares como el principal correspondiente, porque en el fondo el tendinomuscular es una proyección energética del meridiano principal. Toma el recorrido de los meridianos y realmente lo podemos interpretar este dolor como que embarga o como que envuelve o como que colapsa energéticamente hablando, pues esta amalgama que hablábamos antes de lo que sería músculo, tendón, ligamento, tejido celular subcutáneo, piel. Hay una manifestación claramente musculoesquelética y también de tipo cutáneo, que es donde están los receptores del dolor en la dermis, como bien sabéis. Estos dolores presentan una proyección característica, unos patrones característicos que han sido estudiados y descritos en la medicina tradicional china pues hace muchísimo tiempo. Curiosamente, estos patrones característicos son muy similares a los patrones característicos definidos en el síndrome de dolor miofascial, que a día de hoy no sabemos por qué tiene esos patrones que tiene, porque no siguen, digamos, un recorrido de estructuras anatómicas. Para la medicina tradicional china está muy claro, el recorrido que tienen los patrones de dolor miofascial es el recorrido del segmento del meridiano que colapsa energéticamente y donde se producen esas manifestaciones de dolor. ¿Para qué patologías va a ser especialmente eficaz la técnica de los meridianos tendinomusculares? Bueno, pues lo podemos imaginar para todas aquellas patologías que sean afectaciones musculoesqueléticas o que tengan preferencia por la afectación musculoesquelética. Podríamos decir que todo lo que es reumatología, según la medicina occidental, pues es una rama, una especialidad médica muy susceptible de ser tratada mediante la técnica de meridianos tendinomusculares. Y también la traumatología. También la traumatología, cuando no, digamos, tiene un aspecto quirúrgico, también es muy susceptible de ser tratada mediante la técnica de meridianos tendinomusculares. Lógicamente, la medicina tradicional china no habla de reumatología y de traumatología como hablamos nosotros. Ellos hablan de invasiones energéticas, de viento frío-humedad o de viento frío, de viento-humedad. El viento, recordaros que era una representación simbólica de lo que es el movimiento. Y, por ejemplo, los traumatismos serían invasiones de viento-calor.
Aquí hablamos de viento frío haciendo más bien referencia a los reumatismos y de viento calor haciendo referencia a lo que serían los traumatismos. La medicina tradicional china tiene toda una rama desarrollada que se correspondería aproximadamente en un 80% con nuestra reumatología occidental, que es lo que llaman el síndrome BI o síndrome BPI, síndrome de humedad o síndrome de viento-humedad, viento frío-humedad. El 80% se corresponde, ya os comento, con nuestra reumatología y un 20% de patologías descritas en este síndrome BI, pues que entran dentro de otros campos, como puede ser desde la otorrinolaringología hasta la ginecología, que también las invasiones de frío son importantes. Pero el 80% se correspondería con nuestra reumatología de corte occidental. Y los meridianos tendinomusculares pues van a ser muy eficaces para tratar este tipo de dolores, aquellos producidos por invasiones de frío o de viento humedad o de viento frío humedad, que sería ya el paquete completo. Y que, pues ya os digo, se engloba bajo el término de síndrome BI. El síndrome BI, lógicamente, es más complejo. En este curso no lo desarrollaremos, aunque haremos referencia a él. Y bueno, pues implica no solamente lo que es el tratamiento de las manifestaciones dolorosas a nivel superficial, como es la técnica de meridianos tendinomusculares, sino que también implica el tratamiento de los, digamos, grandes disturbios energéticos que se producen a nivel profundo y tiene también otras pautas de tratamiento pues que son más complejas y más elaboradas. Para hacer el diagnóstico que nos permite elegir el meridiano o los meridianos tendinomusculares afectados, además de que el paciente nos cuente la zona de proyección de dolor, es interesante pues palpar cómo está la zona, ver si está más sensible, ver si está más dolorosa, determinar si aparecen dolores irradiados que se extienden en un determinado sentido, hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás o hacia donde sea. Esta irradiación del dolor nos orienta de una manera muy importante hacia qué meridiano tendinomuscular va a estar afectado y nos permite hacer una elección que ya os digo es puramente anatómica, que a nosotros como occidentales nos resulta más sencillo de saber qué meridiano tendinomuscular pasa por allí, cuál es el afectado y en consecuencia pues hacer todo lo que sería el protocolo completo de tratamiento del mismo. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, pues nos vamos a la ley Yin-Yang. ¿Os acordáis de que yo os decía la patología haciendo una clasificación simple? Podemos decir que es aguda o es crónica. Es una clasificación en yin y en yang. Lógicamente, lo agudo sería yang, lo crónico sería yin. Luego vimos también que esto era un poquito más complejo realmente, pero bueno, para una primera clasificación que nos permita ya orientarnos y manejar la técnica terapéutica, hacemos esta primera clasificación en agudo y en crónico. Si nosotros tenemos manifestaciones agudas, lo que podemos hablar es de que existe un síndrome de invasión de plenitud, una sintomatología de plenitud. ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por todos los rasgos y todos los síntomas que conocemos de las patologías agudas. El dolor, pues es un dolor que es muy vivo, es un dolor que no hace falta ningún factor desencadenante para que el paciente lo manifieste, es decir, le duele aunque no le hagas nada. Si le palpas, normalmente ese dolor de alguna manera se modifica porque incrementa su intensidad. La zona suele estar pues muy dolorosa, suele estar pues a la vez con los síntomas clásicos de lo que sería una inflamación aguda, roja, caliente, muchas veces hinchada. La musculatura se va a encontrar espasmada y muy dolorosa también, con contracturas. Y la piel pues presenta estas manifestaciones de estancamiento energético, presenta pues este estado de hiperemia local, de rubor, de aumento del flujo sanguíneo, de hinchazón, de edema agudo, que es diferente del edema crónico. Y todo esto, desde el punto de vista bioenergético, se interpreta como una plenitud. ¿Por qué una plenitud? Porque recordar que el meridiano tendinomuscular estaba siempre lleno de energía, porque así constituían esta barrera energética que evitaba la invasión de energías perversas. Pero ¿qué ha ocurrido con esa energía perversa que es suficientemente intensa? Que cuando se ha introducido en el cuerpo, se ha introducido en el meridiano tendinomuscular, con lo cual, por decirlo así, pone a reventar a este meridiano tendinomuscular. Vamos a encontrar que se suma la energía defensiva del meridiano tendinomuscular, el Wei Qi, con la energía patógena que viene del exterior, el Xie Qi. Y esto lo que origina es una plenitud completa de este meridiano tendinomuscular. Por eso hablamos de sintomatología de plenitud cuando la patología es aguda. ¿Por qué aparece esto? Pues por lo que os decía. Tenemos la energía perversa que penetra a nivel superficial y me colapsa el meridiano tendinomuscular. Tengo la energía perversa más la energía defensiva que trata de detener la progresión de la energía perversa.
Con lo cual, si yo tengo una plenitud del meridiano tendinomuscular, que sería el meridiano más superficial, el que hemos dicho que podríamos clasificar como meridiano yang, ¿cómo voy a tener el meridiano principal que estaría por debajo? Pues por la ley yin-yang, si el que está en la superficie está en plenitud, el que está por debajo estaría en vacío. Y dado que el meridiano tendinomuscular no presenta puntos propios, no puedo trabajar sobre él, porque a mí lo que me gustaría es, cuando tengo una plenitud del meridiano tendinomuscular, pues cojo y le hago una punción en el punto de dispersión del meridiano tendinomuscular. Problema, el tendinomuscular no tiene puntos. Luego no puedo dispersarlo. Pero sí, sabiendo la ley yin-yang, yo puedo ir al meridiano principal, que sí que tiene puntos propios. Con lo cual, si yo tengo una plenitud del meridiano principal, tengo un vacío del meridiano, tengo una plenitud del meridiano tendinomuscular, tengo un vacío del meridiano principal. Y como este sí presenta puntos, sí puedo trabajar sobre él. Detalle interesante, decimos, el meridiano principal está vacío, pues puede estarlo o puede no estarlo. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo el meridiano principal con el tendino muscular, sí que está en vacío. Pero si simplemente valoro cómo está el meridiano principal y la nutrición energética que realiza en los órganos y en los tejidos que le corresponde, a lo mejor no está en vacío. Por eso tengo que compararlo con aquello que me interesa, en este caso con el tendino muscular. Si yo tengo el tendino muscular en plenitud, el principal está en vacío relativo al meridiano tendino muscular, lógicamente. Con lo cual ya podéis imaginar cómo va a ser la terapéutica acupuntural con la técnica de meridianos tendinomusculares. Yo tengo síntomas de plenitud. ¿Por qué? Porque tengo una plenitud energética en el tendino muscular, que es el meridiano más superficial, el que envuelve todo el cuerpo. Si tengo esta plenitud energética que se produce por el intento de la energía defensiva de detener a la energía patógena, lo que tengo que hacer es tratar de vaciar esta plenitud de alguna forma. ¿Qué es lo que hacemos? De entrada, a abrir la conexión entre el meridiano tendinomuscular y su meridiano principal correspondiente. ¿Dónde se abre esta conexión entre los dos meridianos? Pues se abre en donde empieza o acaba el meridiano principal, que es el que tiene puntos, porque hemos dicho que el tendino muscular no los tiene. Tenemos que ir al punto TIN del meridiano afectado. Yo tengo una afectación de un determinado tendino muscular, tengo que determinar qué tendino muscular es para saber qué meridiano principal va a ser el que voy a tener que trabajar. Y una vez que he determinado el meridiano principal correspondiente, lo primero que se hace es pinchar el punto TIN. Esta punción del punto TIN lo que nos permite es, por decirlo así, abrir la circulación energética entre el principal y el tendino muscular, con lo cual el exceso de energía del tendino muscular puede ir drenando, puede ir pasando al meridiano principal. Vamos a conseguir que esta energía excesiva vaya filtrándose y drenando a través del punto TIN en el meridiano principal. Además, si tenemos una plenitud, es decir, una patología aguda, vamos a tener que tonificar el meridiano principal. El tendino muscular no podríamos tonificarlo, evidentemente, además que en su caso habría que dispersarlo. Pero bueno, como no tiene puntos, directamente ni lo tonifico ni lo disperso. Pero sí puedo tonificar el meridiano principal. ¿Por qué? Porque está en vacío. Es un vacío relativo. Como tengo el meridiano tendino muscular en plenitud, tengo el meridiano principal en vacío. Con lo cual, para equilibrarlos por la ley yin-yang, como tengo uno demasiado lleno, sería que tengo el otro demasiado vacío. Tengo el tendino muscular demasiado lleno de energía, eso es que tengo el meridiano principal demasiado vacío. ¿Qué puedo hacer? Llenarlo de energía. ¿Cómo lo lleno de energía? Con su punto de tonificación correspondiente. ¿Y cuál es el punto de tonificación correspondiente en un meridiano principal? ¿Os acordáis de la ley de los 5 elementos? Que yo os hablaba de la ley madre-hijo y de la ley hijo-madre. Lo que vamos a hacer es buscar dentro de los 5 puntos subantiguos el punto correspondiente de tonificación. ¿Que cuál va a ser? Pues yo tengo que saber a qué elemento pertenece un meridiano concreto. Por ejemplo, pulmón. Si resulta que el tendino muscular de pulmón yo lo tengo en plenitud, una patología aguda, una epicondilitis, porque el meridiano de pulmón recorre la superficie del epicóndilo. Bueno, pues el meridiano de pulmón principal va a estar en vacío relativo. ¿El pulmón a qué elemento pertenece? Pues pertenece al elemento metal. Si el pulmón pertenece al elemento metal, su punto de tonificación será la madre del metal, igual que su punto de dispersión será el hijo del metal. ¿Os acordáis la ley madre-hijo? Que es todo lo que yo le doy a la madre, esto se lo da multiplicado al hijo. Y todo lo que yo le doy al hijo, esto se lo da multiplicado, esto se lo quita multiplicado a la madre.
Entonces, en el caso de que tenga una patología aguda, tengo una plenitud del tendino muscular y tengo un vacío del meridiano principal, tengo que tonificar el meridiano principal. Y se tonifica con el punto del elemento madre del meridiano correspondiente. Y yo puedo deducir el punto del elemento madre sabiendo a qué elemento pertenece ese meridiano. Pulmón pertenece a metal. ¿Quién es la madre del metal? La tierra. El punto tierra del meridiano de metal es el punto de estimulación. El punto tierra del meridiano de metal, que puede ser pulmón, o el punto tierra del meridiano de metal, que puede ser el intestino grueso también, que también pertenece a pulmón, porque estos dos meridianos eran los que pertenecían al elemento metal, estos dos meridianos y este órgano y esta víscera. Entonces así vamos a determinar con la ley de los 5 elementos cuál es el punto de tonificación y luego de dispersión del meridiano principal. Pensar siempre que como el trabajo lo hacemos sobre los meridianos principales, tenemos que acudir a esta ley de los 5 elementos, y que luego los puntos son 5 puntos porque son 5 elementos. Todos los meridianos principales, los 12 meridianos principales, tienen 5 puntos, cada uno de los cuales se corresponde a cada uno de los 5 elementos. Y que estos puntos se denominaban los puntos subantiguos. Y estos puntos siempre están situados entre el codo y los dedos en el miembro superior, y entre la rodilla y los dedos en el miembro inferior, los 5 puntos subantiguos que me permiten determinar, una de las muchas cosas que me permiten es determinar cuál es el punto de tonificación y cuál es el punto de sedación, los puntos subantiguos. Los 5 elementos están presentes en todos y cada uno de los meridianos. Además de abrir el punto TIN y además de haber tonificado el meridiano principal, lo que vamos a hacer es buscar puntos exquisitamente sensibles, dolorosos, que producen este dolor irradiado en toda la zona donde yo tenga la inflamación. Y lo que vamos a hacer es dispersar estos puntos dolorosos. ¿De qué manera? Pinchándolos. Pinchamos y llamamos al chi, llamamos al ki. ¿Estos puntos están en el meridiano? Estupendo. ¿Estos puntos están fuera del meridiano? Simplemente los he encontrado mediante la palpación. También los pincho. Acordaros de que la mayoría de los puntos de acupuntura son puntos de acción local y no están situados en los meridianos, sino que están fuera de los meridianos. Son los denominados PCs o puntos curiosos, o puntos extrameridiano también se les llama. Entonces lo que hacemos es buscar por palpación los puntos dolorosos locales y los vamos pinchando y los pinchamos para dispersar ese estancamiento energético que es el responsable del dolor que tenemos en la zona. Si os dais cuenta, esto es lo que se hace con los puntos gatillo. Por eso yo os decía que la técnica de puntos gatillo es una técnica occidental que viene de la medicina tradicional china. Se ha prescindido completamente de los conceptos energéticos o bioenergéticos de la medicina tradicional china, pero que a la hora de trabajar sería el tratamiento de dispersión de los puntos dolorosos locales. Buscar los puntos e irlos pinchando. Y luego, eso sí, tiene una fuerte base anatómica. Hace falta pues un trabajo de diagnóstico y de palpación a nivel muscular y miofascial para ir encontrando los diferentes puntos gatillo o zonas gatillo, como se denominan modernamente. Pero bueno, esto ya sería, digamos, la tercera pauta dentro del tratamiento de la técnica de meridianos tendinomusculares. Primero el punto TIN, segundo el punto de estimulación si la patología es aguda del meridiano principal y tercero los puntos dolorosos locales dispersándolos. Los buscamos y los pinchamos, a veces insistimos un poquito con la aguja, otras simplemente llevamos al chi, es decir, que la aguja se nos quede como enganchada y dejamos que vaya haciendo su trabajo. Y luego además el meridiano tendinomuscular correspondiente que está en plenitud, yo puedo favorecer su vaciado energético mediante la conexión con el resto de los meridianos tendinomusculares que forman parte de su grupo. Acordaros que había 4 grupos de 3 meridianos, que hacíamos la misma clasificación que con los meridianos principales. Tenemos los 3 yin y los 3 yang de miembro superior, los 3 yin y los 3 yang de miembro inferior. Lo que se hace es buscar el punto o los puntos de tonificación, más que de tonificación, habría que decir los puntos de reunión, aunque se trabaja con tonificación, pero son los puntos de reunión de los meridianos tendinomusculares correspondientes. Saber a qué grupo pertenece el meridiano sobre el cual yo estoy trabajando y punturar lo que sería el punto de reunión de los meridianos tendinomusculares del mismo grupo. ¿Cuál es la idea de esto? Pues conseguir que la energía defensiva del resto de los meridianos contribuya a parar
o a eliminar la energía patógena que ha invadido ese meridiano del grupo al cual pertenecen. Entonces, por eso, con esto lo que se busca es conseguir, por decirlo así, evitar la dispersión de esta energía patógena en los otros meridianos, que es como que tuviéramos soldados en distintas carreteras y en aquella carretera a través de la cual se produce la invasión, lo que se hace es mandar los soldados que están en el resto de las carreteras para detener esta invasión y para revertirlo. Con lo cual ya tenemos los 4 puntos o los 4 apartados de lo que sería la terapéutica acupuntural con meridianos tendinomusculares. Realmente se suele empezar de lo general para ir luego a lo particular. Yo os lo he contado de una manera más bioenergética. Si os das cuenta, yo he empezado por el punto TIN, he seguido por el punto de tonificación en patología aguda, después he seguido por los puntos dolorosos locales y he acabado hablando del punto de reunión. Es más sensato empezar por lo más general para luego ir a lo más particular. ¿Esto qué es? Empezar por el punto de reunión de los meridianos tendinomusculares, una vez que hayamos determinado qué meridiano tendinomuscular es el afectado, seguir por el punto TIN, que me permite conectar el meridiano principal con el meridiano tendinomuscular, seguir por el punto de tonificación en patología aguda, que ya permite esta regulación y esta llegada de energía hasta el meridiano principal, y luego acabar con los puntos dolorosos locales. Por eso digo que normalmente en bioenergética se trabaja más de lo general a lo particular, aunque yo lo he contado al revés un poco por, digamos, comprensión pedagógica, para ir entendiendo cada uno de los 4 apartados que constituye la técnica de meridianos tendinomusculares. Vamos a irnos al caso contrario. Vais a ver que el 80% es lo mismo y el 20% es justo lo contrario. Vamos a hablar de patología crónica. Ya estamos hablando de un dolor, unas manifestaciones sintomáticas que no son agudas, sino que es un dolor, pues normalmente es menos intenso, pero más constante. Es decir, el paciente se queja más de esa molestia continua que tiene ahí, el dolor suele menos intenso, es más bien profundo, suele referirlo como un dolor profundo, como un dolor que le cuesta exactamente decir por dónde le duele, dice, me duele como por aquí, es difícil de determinar exactamente dónde duele y dónde empieza y dónde acaba el dolor. Hay manifestaciones de patología crónica, como puede ser, por ejemplo, la falta de riego sanguíneo, piel pálida, sensación de frialdad en la zona, falta o disminución de la sensibilidad, sensación a veces de una quemazón fría, no de una quemazón de calor, sino de una especie de, como de quemazón fría. La musculatura, por muchas veces, está muy blandita, está hipotónica, está atrofiada, hay problemas de parálisis, hay problemas de contracción muscular, es decir, todos los síntomas característicos de lo que sería una patología crónica. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la energía patógena que apareció en su momento consiguió barrer la energía del meridiano tendinomuscular. Y una vez que ha barrido a la energía defensiva del meridiano tendinomuscular, este SIECI, esta energía patógena, se ha metido ya en el interior del cuerpo, se ha metido en el meridiano principal y a partir de ahí no encuentra obstáculo para extenderse por el interior del organismo. ¿Se puede tratar este dolor o estas manifestaciones sintomáticas con la técnica de meridianos tendinomusculares? Sí, pero no perdamos de vista que lo que vamos a tratar es esas manifestaciones más superficiales. Es decir, si además de este dolor superficial yo tengo una serie de alteraciones a nivel profundo visceral, para tratar las alteraciones a nivel profundo y visceral tendré que recurrir a otros criterios y otros razonamientos clínicos. Y con la técnica de tendinomusculares voy a poder tratar este dolor crónico que se manifiesta pues a nivel superficial o a nivel musculoesquelético en esta amalgama de músculos, tendones, huesos, ligamentos, piel, etcétera. La energía patógena me ha barrido la energía defensiva. El SIECI me ha destruido completamente el Weiqi, la energía defensiva del tendino muscular o de los tendinomusculares. Con lo cual me encuentro con que el meridiano tendinomuscular está en vacío. Con lo cual, si tengo el tendino muscular vacío y encima la energía patógena me ha seguido penetrando hacia el interior, me voy a encontrar que el meridiano principal es el que va a estar en plenitud. Va a ser justo la situación contraria a la que tenía antes. El vacío del meridiano tendinomuscular me hace entender que el meridiano principal va a estar en plenitud. Con lo que ya puedo seguir aplicando la ley Yin-Yang, pero vamos a invertir el razonamiento. Antes tenía plenitud del tendino muscular y tenía vacío del meridiano principal. Luego tenía que tonificar el meridiano principal. Ahora tengo vacío del tendino muscular y plenitud del meridiano principal. Con lo cual no es muy difícil deducir qué es lo que vamos a tener que hacer con este meridiano principal, que va a ser tonificarlo. En patología crónica, el meridiano principal se tonifica.
y todo lo demás es igual. Voy a conectar el meridiano principal al meridiano tendinomuscular. ¿Cómo? Pues con el punto en el cual la energía pasa de un meridiano al otro. ¿Cuál es el meridiano? El punto TIN. El punto TIN en el que estaban los dedos, con el cual empiezan y acaban los meridianos. Cuando nosotros pinchamos el punto TIN es como abrir la conexión entre el meridiano principal y el meridiano tendinomuscular. Y el que tiene más energía va a ir cediendo energía, va a ir drenando energía al que tiene menos energía. Va a permitir equilibrarlos por la ley Yin-Yang. Siempre va a ir del que hay más a del que hay menos. De ahí que siempre se trabaja con el punto TIN del meridiano principal afectado. No olvidemos que el tendino muscular no tiene puntos. Siempre forzosamente se trabaja sobre los puntos del meridiano principal correspondiente. El meridiano tendinomuscular está en vacío, el meridiano principal está en plenitud. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el punto de dispersión del meridiano principal. ¿Cómo lo encontramos? Pues yendo a la ley de los 5 elementos. Para encontrar el punto de tonificación nos hemos ido a la ley madre-hijo. Pues para encontrar el punto de dispersión nos tenemos que ir a la ley hijo-madre. Volvemos a coger el ejemplo del meridiano de pulmón que pertenece al elemento metal. La ley madre-hijo me dice que si yo en el punto tierra del meridiano de pulmón meto una estimulación, estoy llenando de energía ese meridiano, porque es su punto de estimulación. Todo lo que yo le dé a la madre, que es la tierra, se lo va a dar al hijo, que es el metal. Y si yo quiero dispersar este meridiano de pulmón porque resulta que tengo una patología crónica, es decir, un vacío del meridiano tendinomuscular, es decir, una plenitud del meridiano principal, pues lo que tengo que hacer es dispersar este meridiano principal. Si estoy en pulmón, volvemos al ejemplo de la epicondilitis, lo que voy a tener que hacer es buscar el punto del hijo del metal, porque yo sé que el pulmón es un meridiano metal y el hijo del metal es el agua. Luego el punto agua de un meridiano de metal es su punto de dispersión. Esto me sirve para el meridiano de pulmón, que es metal, y también para el acoplado del meridiano de pulmón, que es el intestino grueso. El punto agua de intestino grueso va a ser el punto de dispersión también. Todo esto pues es, digamos, la mecánica general que se emplea para hacer el tratamiento con la técnica de meridianos tendinomusculares. Lo único que cambiaría sería, en patología aguda usamos el punto de tonificación del meridiano y en patología crónica usamos el punto de dispersión. Y quizá algún pequeño matiz más en cuanto a lo que serían los puntos dolorosos locales. ¿Qué haríamos con estos puntos dolorosos locales? Claro, si la patología es aguda, claramente pues son puntos que son muy dolorosos a la palpación, originando dolor irradiado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí creo que encontramos puntos mucho menos sintomáticos, puntos mucho menos dolorosos, por decirlo así. Entonces lo que podemos hacer es tonificar estos puntos dolorosos. Vamos a poder tonificarlos con aguja, vamos a poder tonificarlos con moxa o vamos a poder incluso tonificarlos con aguja y moxa, la técnica de aguja caliente, que también es muy interesante, que es calentar una aguja en la cual yo coloco una moxa y el calor se transmite a través del metal hasta el interior del cuerpo. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues ese meridiano tendinomuscular se nos va llenando de energía. Realmente lo que hacemos es calentar el tejido y este tejido va recuperando vitalidad según va recuperando energía. Metemos energía, la energía hace que llegue más sangre. Metemos ki y el ki hace que venga el sue, que es la sangre. Esto es un principio fisiológico occidental que también usamos mucho en el ámbito de la fisioterapia con la termoterapia. Entonces el hecho de tonificar metiendo aguja, que es un estímulo mecánico, y metiendo moxa, que es un estímulo térmico, lo que nos permite es ir llenando de energía y a la vez ir atrayendo la sangre a ese tejido que está frío, que está hipotónico, que está con poca vitalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, hay que conectar el meridiano tendinomuscular que está en vacío con el resto de los meridianos tendinomusculares que forman parte de su grupo. Es decir, tenemos que tonificar o tenemos que pinchar lo que sería el punto de reunión si son yin o los puntos de reunión si son yang. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que la energía se regularice entre los tres meridianos tendinomusculares. Y va a permitir también que si la energía perversa ya me ha traspasado al meridiano principal, pues esta energía de alguna manera puede revertir hasta el tendino muscular para repartirse con el resto de los meridianos. Entonces siempre al final se va a trabajar también con los puntos de reunión o el punto de reunión del meridiano tendinomuscular en su grupo correspondiente
de tres meridianos. Para hacer la técnica de tendinomusculares estrictamente hablando, serían los 4 principios que hemos mencionado. Si vamos a hacer un tratamiento, digamos, basándonos en la bioenergética, iríamos un poquito más de lo general a lo particular. Lo general, acordaros que era, primero, determinar qué meridiano tendinomuscular está afectado. A partir de que lo hemos determinado, lo que vamos a hacer es un tratamiento más general para irnos acercando a lo más local. Lo más general, yo ya he determinado el tendino muscular afectado. Luego me tengo que ir al punto de reunión de los meridianos tendinomusculares que forman parte de ese meridiano tendinomuscular afectado. Una vez que ya he pinchado el punto de reunión, el segundo apartado sería abrir la comunicación entre el meridiano principal y el meridiano tendinomuscular afectado, en el punto TIN correspondiente. Con lo cual, primero, puntos de reunión. Segundo, tenemos el punto TIN correspondiente. El tercer apartado sería elegir si voy a tonificar el meridiano principal o voy a dispersar el meridiano principal. Si tengo el tendino muscular en plenitud, patología aguda, tengo el meridiano principal en vacío, luego tengo que tonificar el meridiano principal. Y viceversa, si yo tengo el meridiano tendinomuscular en vacío, patología crónica, tengo el meridiano principal en plenitud, luego tengo que dispersar el meridiano principal. ¿Cómo tonifico? Con el punto del elemento madre respecto del elemento al cual pertenece el meridiano. ¿Cómo disperso? Con el punto del elemento hijo respecto del elemento al cual pertenece el meridiano. ¿Cómo sé cuál es? Pues hay unas tablas que tendríamos que ir a mirarlas. Acordaros que estos puntos, el de tonificación y el de desedación o dispersión, están en los puntos subantiguos, que son 5 puntos de los 5 elementos que están todos ellos situados siempre en el recorrido de los meridianos entre el codo y los dedos en el miembro superior y entre la rodilla y los dedos en el miembro inferior. Bueno, pues además de estos 4 apartados de la técnica de meridianos tendinomusculares, pensar que la técnica en sí de tendinomusculares es una técnica regional, pero sabiendo acupuntura y sabiendo medicina tradicional china, yo puedo emplear unos puntos que son más globales o más generales o de regulación energética completa del individuo. Característicamente, pues los 2-3 puntos más importantes de regulación energética general, con un importante efecto analgésico también, son los que veis aquí. El 4 de intestino grueso, que está situado en el espacio entre el primer y segundo metacarpianos en la mano, el 60 de vejiga, que estaría situado por detrás del maleolo externo, del maleolo peroneo en el pie, y el 36 de estómago, que estaría situado pues cerca de lo que es la tuberosidad tibial anterior, 1 pulgada por debajo y por fuera. Estos puntos ya los localizaremos y los pincharemos e incluso los moxaremos, pero que estos puntos generales energéticos se emplean prácticamente siempre. Si hay afectación, digamos, de mitad superior del cuerpo, normalmente se emplea solo el 4 de intestino grueso, el que está entre primer y segundo metacarpianos. Pero si hay una afectación que afecta a mitad inferior del cuerpo, del ombligo para abajo, además del 4 de intestino grueso, se emplearían también el 60 de vejiga y el 36 de estómago. Y estos puntos se pincharían bilaterales, es decir, en los 2 lados del cuerpo. Mientras que en la técnica de meridianos tendinomusculares nosotros pinchamos unilateral en la zona del cuerpo donde tendríamos la afectación. Si yo tengo una epicondilitis en mi brazo derecho, voy a usar la técnica en los tendinomusculares del brazo derecho. Voy a ir a pulmón, intestino grueso, los meridianos de pulmón, intestino grueso, solo del lado derecho. No tiene mucho sentido pinchar también el lado izquierdo. Bueno, pues llegados a este punto, lo que vamos a hacer es comparar lo que son los meridianos principales respecto de los meridianos tendinomusculares. Ya os dije que conociendo a grosso modo el recorrido que presentan los meridianos principales, vamos a tener una idea del recorrido que tienen los meridianos tendinomusculares. Haciendo un brevísimo repaso, una breve recopilación, acordaros que los meridianos principales yin del miembro superior recorren desde el pecho hasta la mano, es decir, toda la cara anterior y el borde interno de lo que sería el miembro superior. Los meridianos principales yang del miembro superior recorrían desde la mano hasta la cabeza, siguiendo todo lo que es la cara posterior del miembro superior, más luego lo que sería hombro, cuello, cara lateral del cráneo y de la cara. Si nos vamos al miembro inferior, lo que serían los meridianos principales yin del miembro inferior recorrerían todo lo que es la cara interna del miembro inferior y morirían en el pecho. Recordar que mueren donde nacen los yin del miembro superior. Entonces tenemos toda la cara interna del miembro inferior
y la cara anterior de lo que sería la pelvis, lo que sería el abdomen y lo que sería el pecho, el tórax. Y por último, los meridianos YAM de miembro inferior recorrerían desde la cabeza hasta los pies. ¿Y qué recorrido tienen? Pues aquí teníamos 3 meridianos, cada uno de los cuales tenía su recorrido particular. Teníamos que por la cara anterior del cuerpo iba el meridiano de estómago, por la cara lateral del cuerpo iba el meridiano de vesícula biliar y por la cara posterior del cuerpo iba el meridiano de vejiga. Los 3 yang del miembro inferior tienen un recorrido que digamos es menos empaquetable en el mismo grupo que el resto de paquetes de 3, los yin y yang de miembro superior y los yin de miembro inferior. Acordaos que los yang de miembro inferior son los que tienen su recorrido particular. Y vamos a empezar hablando de los meridianos del miembro superior, del recorrido que tienen y también ya una orientación hacia qué patologías o qué disturbios energéticos o directamente qué traumatismos o inflamaciones van a ser útiles, van a ser aplicables la técnica de tendinomusculares en ellos. Así, empezamos con el pulmón. Acordados del recorrido del meridiano principal de pulmón, que lo veis en la ilustración, era la cara anterior del miembro superior en su parte más externa según la terminología anatómica occidental, porque acordaros que en la terminología anatómica oriental la mano estaría hacia arriba y lo que es externo se convertiría en interno. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros, cara anterior, borde externo del miembro superior. Es el recorrido del meridiano principal de pulmón. A la derecha veis la imagen, la representación gráfica de lo que sería el meridiano tendinomuscular, las zonas de dolor irradiada que tendríamos cuando hay una afectación del meridiano tendinomuscular de pulmón. Fijaros que recorre desde lo que es el dedo pulgar hasta todo lo que sería la zona del pectoral mayor. ¿Para qué patologías nos puede servir? Pensar ya en términos estrictamente anatómicos, es decir, qué recorrido tiene el meridiano, qué estructuras anatómicas tenemos en su recorrido, que son susceptibles de inflamarse, de doler y en consecuencia de ser tratadas. Si me voy a un nivel más distal, si nos vamos al pulgar, pues podemos pensar en las clásicas tendinitis de pulgar, lo que sería una tendinitis de Kerbein, por el recorrido que tiene el tendino muscular. Podría ser también un meridiano a utilizar para lo que serían las epicondilitis, por el recorrido que tiene en la cara anterior y lateral del codo, y también en toda la musculatura que tenemos en la zona, que sería la musculatura extensora. En la cara anterior del miembro superior, a nivel del bíceps, también para tendinitis de bíceps, para desgarros de bíceps. Dolores en la cara anterior del hombro también nos podría ser útil. Suelen ser más frecuentes en la cara lateral y posterior, pero en la cara anterior del hombro, pues a veces, sobre todo, problemas más articulares. La cara lateral y posterior suelen ser problemas más musculares del manguito, pero en la cara anterior suelen ser problemas más articulares los que afectan. Y luego el dolor a nivel de pectorales y porción superior del abdomen. Pensar también que en la representación del tendino muscular, claro, nuestra visión occidental nos lleva a ver de manera automática músculos. Y es verdad que en la representación gráfica muchas de las imágenes que vemos son perfectamente asimilables a músculos, por ejemplo los intercostales o la musculatura subclavia. Y el diseño, por decirlo así, o la idea del tendino muscular no es el músculo, es la zona de dolor irradiada, la zona de disturbio energético y en consecuencia de dolor que aparece en el sujeto. Entonces, la patología que hay debajo, por decirlo así, el desgarro muscular del pectoral mayor en gente que hace mucha musculación. Desgarro o contractura muy intensa, muy fuerte. O un traumatismo, un golpe, pues a nivel de la zona pectoral o justo por debajo de la zona pectoral en su inicio de lo que sería el abdomen. Pues todas estas molestias, todos estos dolores son susceptibles de ser tratadas con el meridiano tendinomuscular de pulmón. Mirar al maestro del corazón sería otro meridiano principal yin del miembro superior y su meridiano tendinomuscular tiene un recorrido perfectamente superponible, lo único que en vez de ser una línea es una banda. Acordaros que los tendinomusculares son como bandas, la representación gráfica que se hace de ellos es que son como bandas que recorren la superficie de la piel y que muchas veces, ya digo, hacen referencia a los músculos, a la musculatura que pudiéramos tener debajo. El meridiano principal tiene un recorrido de la cara anterior del miembro superior en lo que sería la parte más media, la parte más central. El tendino muscular de maestro del corazón, pues su recorrido sigue básicamente una banda que se superpone a lo que sería el meridiano principal, si os dais cuenta.
vemos que a nivel más proximal, a nivel del tórax, pues también da como unas prolongaciones a lo que sería musculatura intercostal y en la parte inferior del pectoral mayor. ¿Para qué patología nos serviría? Pues pensar, por ejemplo, clarísimamente en un síndrome del túnel carpiano, con irradiación hacia los dedos, con irradiación hacia las manos. Pensar en tendinitis que afecta a la musculatura flexora. Pensar también en tendinitis, pues una tendinitis bicipital. Pensar en afectaciones del vasto interno del bíceps, del vasto externo del tríceps. Pensar también en tendinitis que pudieran afectar al pectoral o desgarros musculares que pudieran afectar al pectoral. Los dolores torácicos, pues por sobrecarga muscular, por esfuerzos intensos o respiraciones intensas. Y aquí pensar, por ejemplo, en pacientes respiratorios crónicos, meridiano tendinomuscular de pulmón y meridiano tendinomuscular de maestro del corazón, pues ser interesantes para aliviar esos dolores por esa sobrecarga de pacientes respiratorios crónicos y su musculatura respiratoria, que muchas veces tienen dolores torácicos, que es un dolor musculoesquelético de haber sobrecargado, de haber solicitado un excesivo trabajo a esa musculatura respiratoria. De ahí que no solo penséis en patología musculoesquelética para emplear la técnica de tendinomusculares, sino en todo aquello que pueda originar una repercusión a nivel musculoesquelético, que prácticamente cualquier enfermedad pues, puede encontrar una expresión dolorosa a nivel musculoesquelético, porque la respuesta somática siempre viene mediada por el aparato locomotor. El corazón. Mirad qué interesante. El recorrido del meridiano principal del corazón. Sería la cara anterior del miembro superior, el borde interno. Sería el tercer y último yin de los meridianos principales del miembro superior. ¿Y qué recorrido tiene la banda dolorosa, la banda que forma el meridiano tendinomuscular? Pues a nivel del miembro superior se superpone de manera pues, muy clara con lo que es el meridiano principal, pero fijaros cuando llega al tórax. Cuando llega al tórax da una serie de irradiaciones o de bandas que ocupa todo lo que es el pecho, lo ocupa de una manera más inespecífica, si os das cuenta aquí el dibujo no, como que no representa tan claramente el músculo pectoral, y luego da un dolor muy característico que, digamos, coge el esternón y todo lo que sería la mitad superior del abdomen, prácticamente del ombligo hacia arriba. Esto es lo que se llama el dolor en corbata. No sé si en vuestros estudios de patología médico-quirúrgica os hablaron de la clásica sintomatología en la cual aparece un dolor torácico con un dolor en corbata que irradia hacia el miembro superior, cuando tenemos un conflicto vascular o un problema isquémico a nivel del corazón. ¿Por qué un problema isquémico produce este dolor? Pues si nos vamos a la interpretación de la bioenergética según la medicina tradicional china, el problema está que cuando hay una isquemia en el tejido colapsa energéticamente. Digamos que hay un déficit de aporte material, con lo cual se descompensa y se produce un colapso energético, y este colapso energético, la primera manifestación que se produce es en forma de dolor. Ahora, lo interesante, a mí me viene un paciente con este dolor, y este dolor resulta que le empezó de manera espontánea y que, aunque está en reposo, pues no se le quita. Y además presenta un cierto grado de fatiga de disnea. Yo trataría el dolor del tendino muscular de corazón, pues probablemente no es lo más sensato. No es lo más sensato, sino que ese paciente tendríamos que derivarle a un hospital, a un servicio de urgencias, para que le hicieran un análisis y una evaluación completa. Porque si lo que está desarrollando es una isquemia cardíaca, bueno, si es una angina reversible, pero si es un infarto, pues no va a ser reversible y una angina puede acabar en un infarto perfectamente. Entonces, lo primero es descartar, digamos, causas orgánicas más profundas en las manifestaciones dolorosas. Si a mí me viene un paciente con dolor en el tendino muscular de corazón, yo tengo que tener muy claro que lo que le duele no es por el corazón, sino que lo que le duele es músculo esquelético. Y si tengo la más mínima sospecha de que el dolor que manifiesta es por el corazón, le remita a un servicio de urgencias. ¿En urgencias se le podría tratar el dolor con la técnica de meridianos tendinomusculares? Pues sí, si encuentras un médico, un enfermero, un fisioterapeuta que domine esta técnica, perfectamente se le puede aliviar la sintomatología dolorosa con la técnica de meridianos tendinomusculares. Lo que no es sensato es aliviar esta sintomatología sin hacer un tratamiento de soporte. Es decir, sin oxigenación, sin anticoagulantes, sin electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tapamos el síntoma no estamos eliminando el problema, no estamos eliminando la enfermedad. De ahí que aquí hay que andar un poco pues finos a la hora de saber si este dolor me interesa aliviarlo o este dolor me está avisando de que hay algo más gordo, hay algo más grave, que va a requerir de un tratamiento pues que va a ser más profundo, más serio, no simplemente el dolor, sino tratar
toda la descompensación o posible descompensación que puede surgir como consecuencia del desarrollo de este infarto, de esta isquemia cardíaca, que ya os digo, no siempre nos interesa tapar el dolor porque el dolor es un síntoma y el síntoma nos está avisando de algo. El intestino grueso. El intestino grueso es el primer meridiano yang de miembro superior. Acordaros que si el meridiano de pulmón va por la cara anterior, borde externo, el intestino grueso, que es su acoplado, va por la cara posterior, borde externo también. Por eso serían los dos meridianos que elegiríamos para las epicondilitis, para las epicondalgias. Veis el recorrido del tendino muscular que se superpone en gran manera a lo que es el meridiano principal. ¿Para qué patología nos puede servir? Pues todo lo que es patología de musculatura extensora del miembro superior, las tendinitis del extensor propio del índice, pues no son frecuentes, pero bueno, hipotéticamente también, pero para todo lo que es la musculatura extensora del miembro superior nos serviría para las epicondilitis, evidentemente, sería uno de los indicados. Para todo lo que es cara externa, compartimiento externo del brazo, estamos hablando aquí pues del vasto externo del bíceps, quizá también el vasto externo del tríceps, podríamos meterlo aquí. Para lo que sería la cara anterolateral del hombro, porque el hombro en sí es más susceptible de ser tratado con los dos siguientes tendinomusculares ya de miembro superior, que son el intestino delgado y el triple recalentador. Pero bueno, estamos con el intestino grueso, así que nos serviría para tratar dolores de cuello, por ejemplo, por el recorrido que tiene, y para tratar dolores de tipo facial. Y daros cuenta de un detalle curioso, dos detalles curiosos. Primer detalle curioso, el tendino muscular cuando llega a la cara no solo está en el mismo lado de la cara por donde recorre el meridiano tendino muscular, es decir, aquí vemos el tendino muscular del lado izquierdo, y la banda dolorosa me llega a la hemifacies, es decir, a la mitad de la cara del lado izquierdo, pero da una banda que va al lado contrario, que va al lado derecho. ¿Por qué? Acordaros de que el único meridiano que cruzaba la línea media del cuerpo era el meridiano de intestino grueso. Si nos vamos al punto final del meridiano, el que está en la base de la aleta de la nariz, veréis que el meridiano principal de intestino grueso del lado derecho acaba en la base de la aleta de la nariz del lado izquierdo y viceversa. Es decir, el lado derecho tiene su recorrido en todo el lado derecho para acabar en el lado izquierdo, la base de la aleta de la nariz. Y el lado izquierdo tiene su recorrido en el lado izquierdo para acabar en el lado derecho, en la base de la aleta de la nariz. De tal manera que el téndino muscular, es decir, la zona de dolor irradiada cuando hay un colapso energético, va a recorrer lo que sería el lado correspondiente, pero cuando llega a la cara no solo recorre la cara, sino que va a recorrer la cara del otro lado. Vamos a encontrar que, por ejemplo, si yo quiero tratar un dolor facial, tendríamos que tratar los dos meridianos tendinomusculares del intestino grueso, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay una superposición de bandas. Vamos a tener que los dos meridianos recorren los dos lados de la cara, los dos meridianos tendinomusculares. El triple recalentador, muy interesante. Este intestino delgado, sobre todo para patología de hombro, se utiliza muchísimo. Veis el recorrido del meridiano principal. Es toda la cara posterior del miembro superior, más o menos la línea media. Luego se hace lateral en el cuello, se hace el lateral rodeando la oreja para morir en el borde externo de la ceja. Recorrido que tiene el tendino muscular, pues prácticamente se superpone. Es lateral, o sería la parte medial, lateromedial, si queremos verla así. ¿Para qué patologías nos puede servir este meridiano tendino muscular? Pues también para compartimento extensor de lo que sería el antebrazo, para lo que serían problemas a nivel de tríceps, todo lo que es patología de tríceps. Podríamos usarlo para patología tendinosa de hombro o tendinitis de hombro. Estamos viendo pues el recorrido que tiene a nivel superior en el hombro. Pensar en el manguito rotador porque su representación energética, ya os digo, es el meridiano tendino muscular de triple recalentador y el tendino muscular de intestino delgado, que es el que veremos a continuación. Y luego también nos sirve como un meridiano auxiliar para dolores craniofaciales, sobre todo si son claramente laterales o de la zona periauricular. Sería la zona, digamos, más importante. Si son más maxilofaciales, hombre, se puede usar el triple recalentador como meridiano auxiliar, aunque normalmente nos vamos al meridiano de estómago, porque tiene un recorrido como más grande y más amplio en la zona. Meridiano de intestino delgado. Pues fijaros el recorrido que tiene el principal, que es toda la cara posterior del miembro superior, el borde interno. Llega a la zona del hombro y en la zona de la escápula, fijaros que realiza una serie de zetas bastante amplias. De zetas bastante amplias, luego se hace lateral al cuello y lateral en la cara para ir a morir delante del trago. El recorrido del tendino muscular pues también coincide bastante con él. ¿Para qué nos va a servir?
Pues nos va a servir, por ejemplo, para la epitrocleitis, como la epicondilitis, pero en el borde interno, la epitrocleitis, para problemas de extensores de la musculatura del extensor propio del meñique, que no suele ser muy habitual, para problemas de tríceps, sobre todo lo que sería el vasto medio del tríceps. Nos va a servir para problemas de hombro, cualquiera de los problemas dolorosos de hombro, sobre todo lo que sería el músculo o los músculos que forman el manguito de rotadores, intestino delgado y triple recalentador. Sus meridianos tendinomusculares son la representación energética de todo el manguito rotador. Y luego también para dolores de cuello, intestino delgado, tiene un punto curioso, bastante curioso, que está en la mano, que es el 3 de intestino delgado, que se pincha mucho para dolores cervicales. Fijaros lo lejos que pinchamos para tratar un dolor cervical. ¿Por qué? Pues aquí lo veis, porque el recorrido del tendino muscular tiene una parte muy importante que es la unión entre la escápula y el cuello. Y por supuesto toda la zona periauricular y lateral del cráneo, pero entre la escápula y el cuello. Y es un punto muy interesante este que os digo, el 3 de intestino delgado, que es el punto de dispersión del meridiano para el tratamiento de dolores cervicales. Y nos vamos a una zona que está pues muy alejada de lo que es el propio cuello para tratar este dolor cervical. Y ahora nos vamos con los meridianos del miembro inferior. Vamos a hablar también pues, de los 3 meridianos yin y hablaremos de los 3 yin tendinomusculares del miembro inferior, aunque acordaros que realmente no son yin, y de los 3 yang tendinomusculares del miembro inferior. Empezamos por el más yin de todos los meridianos, el más yin de los 3 meridianos yin del miembro inferior, que es la zona yin. El meridiano principal de riñón, recorrido. Acordaros que nacía en la planta del pie, ahí tendría su punto tin, y recorre todo lo que es la cara interna del miembro inferior, lo que sería su parte pues más medio posterior, si queremos verlo así, atraviesa la pelvis y luego tiene un recorrido que es muy cerca de la línea media. Veis que el abdomen y el tórax, sobre todo en el abdomen, el recorrido que tiene es muy cerca de la línea media, muy cerca de lo que es el vaso de la Concepción, porque es el meridiano machín, es el meridiano no solo más anterior, sino también más medial de los que tenemos. Lo interesante, si nos vamos al meridiano tendinomuscular de riñón. El meridiano principal de riñón recorre la cara interna del miembro inferior y la cara anterior de lo que sería el tronco, el abdomen y el tórax. Si nos vamos a ver el meridiano tendinomuscular, fijaros qué recorrido tiene. Tiene pues el arco interno del pie, la cara anterior, anteromedial, o bueno, medio central del miembro inferior, lo que sería también la cara medial del muslo, y luego a partir de la sínfisis púbica da un ramal que recorre toda la zona posterior de la columna vertebral. Qué curioso, ¿no? ¿Y por qué motivo es esto? Pues lo podemos deducir sin mucha complicación. Fijaros que el meridiano principal a nivel del tronco va anterior, como corresponde a un meridiano yin. Sin embargo, el tendino muscular de riñón va posterior. La razón es muy sencilla. Pensar que la columna vertebral está hecha de hueso. ¿Y qué elemento es el que nutría energéticamente a este hueso? Pues precisamente el agua y el riñón, que era el órgano yin. Con lo cual, en la representación bioenergética de colapso del meridiano tendinomuscular por invasión de energía perversa, resulta que los dolores referidos que aparecen son los dolores óseos a nivel de la columna vertebral. Fijaros que luego veremos el acoplado del riñón, que es la vejiga. Y cuando veamos el tendino muscular de vejiga, tiene un recorrido también por la espalda, que es el recorrido también del meridiano principal, pero el recorrido es más lateral, es menos central que aquí. Entonces, digamos que el riñón nos sirve cuando el dolor es más óseo y la vejiga sería cuando el dolor es más muscular. De facto, se suele tratar siempre los dos. El motivo es muy sencillo, porque cuando alguien tiene un dolor raquídeo es difícil distinguir si es más óseo o es más muscular. Y entonces al final pues siempre se tratan los dos. ¿Para qué patología nos puede servir este meridiano? Pues viendo el recorrido del meridiano lo podemos imaginar. Estamos hablando de arco interno del pie, de dolores, por ejemplo, en la planta del pie, de dolores en la cara medial o anteromedial del miembro inferior. Pensar, por ejemplo, en las periostitis que aparecen a nivel de la tibia. Dolores en lo que sería el ligamento lateral interno de la rodilla. Problemas de aductores, desgarros, contracturas, etcétera. Dolores a nivel de las sínfisis púbicas, las famosas pubalgias. Habéis tratado con deportistas, sabéis que esta es una patología notablemente dolorosa y notablemente incapacitante, además rebelde en los tratamientos normalmente. Y luego lo que serían dolores raquídeos. Cuando hacemos un tratamiento, por ejemplo, de una pubalgia o de un dolor raquídeo, forzosamente nos tendremos que ir a los dos meridianos tendinomusculares de riñón. ¿Por qué?
porque las bandas se superponen. No puedo distinguir qué parte se corresponde al tendino muscular derecho y qué parte se corresponde al tendino muscular izquierdo. A nivel del miembro inferior sí, pero a nivel del pubis y a nivel del raquis no. Con lo cual, a pesar de que la técnica de tendino musculares es una técnica que es eminentemente regional, resulta que para ciertos tratamientos me tengo que ir a los dos meridianos. ¿Por qué? Porque la región está recorrida por los dos meridianos, como esto que veis aquí. Yo quiero hacer un tratamiento de un dolor raquídeo óseo y forzosamente me tengo que ir a trabajar sobre los dos tendinomusculares de riñón, porque ambos se superponen en su recorrido a nivel de la columna vertebral. Meridiano de bazo-páncreas, pues tiene un recorrido muy similar al de riñón. Los tres yin de miembro inferior, recordar que recorren la cara interna del miembro inferior. También, pues, nace en el pie, tiene un recorrido arco interno del pie, tiene un recorrido cara interna del miembro inferior y luego da una pequeña banda que, si os das cuenta, se correspondería con lo que son los abdominales inferiores. Y además da una banda que representa energéticamente lo que sería el diafragma, si os das cuenta. Eso es una representación que no es difícil de entender, que está hablando de dolores del diafragma. Este concepto nos puede resultar extraño, nos puede resultar curioso. Realmente el diafragma, dices, ¿puede doler? Claro que sí, cualquier músculo puede doler. ¿Cuándo duele? Pues en gente que, por ejemplo, ha tenido unas contracciones abdominales muy intensas, muy fuertes, por dolores viscerales o por un parto en una mujer, o en sujetos que tienen problemas respiratorios crónicos y que llevan forzando la respiración durante mucho tiempo. Y al final aparecen estas contracturas, estos bloqueos, este espasmo de la musculatura diafragmática, con lo cual ahí tenemos una utilidad. También a dolor abdominal inferior, pensar en dolores referidos de tipo visceral, urológico o ginecológico nos puede ser útil. Si os das cuenta, representa como el segmento inferior de lo que serían los rectos anteriores del abdomen. Y luego toda patología que afecta a la cara interna del pie. Volvemos a encontrarnos el arco interno del pie, volvemos a encontrarnos, por ejemplo, todo lo que sería dolores a nivel del maleolo interno. Pensar, pues no sé, en un tibial posterior, una tendinitis de tibial posterior. Dolores a nivel de gemelo interno también, cara interna de la rodilla, cara lateral interna de la rodilla, ligamentos, esguinces de ligamento, musculatura, aquí menos sería los aductores y nos vamos más, si queréis, a lo que sería el vasto interno de cuádriceps. Y bueno, pues esta es la representación, digamos, muscular energética general y esto nos permite saber qué aplicaciones vamos a poder encontrar en el tendino muscular del meridiano de bazo-páncreas. El hígado, esto que veis aquí pues sería el meridiano de hígado. El principal, el recorrido ya lo sabéis, también es cara interna del miembro inferior y luego cara anterior del abdomen, sobre todo la parte más lateral, sería anterolateral. El recorrido que tiene su tendino muscular recorre fundamentalmente todo lo que es el miembro inferior. Entonces, todo lo que recorre el miembro inferior, realmente, si os das cuenta, hay una superposición de los tres meridianos tendinomusculares yin de miembro inferior, con lo cual lo habitual es que si cogemos uno, cojamos los tres y trabajemos sobre los tres meridianos tendinomusculares yin de miembro inferior. Recorre el arco interno del pie, recorre lo que es la cara interna de la pierna, de la rodilla, del muslo, hasta llegar a lo que sería la zona de la sínfisis púbica, y las patologías pues esencialmente serían las mismas. Aquí es como un paquete completo. Siempre trabajamos o casi siempre trabajaremos sobre los tres meridianos yin, los tres meridianos tendinomusculares yin del miembro inferior, cuando la patología afecte a alguna de las estructuras propias de la cara interna del miembro inferior en su recorrido, pues prácticamente desde la planta del pie hasta la sínfisis púbica. Meridiano de vejiga, el primer yang que vemos del miembro inferior. La vejiga, recordar que era el meridiano más largo que teníamos en el cuerpo. Este meridiano pues nacía en la cabeza y recorría toda la parte posterior del cuerpo hasta morir en el pie. Si miramos el tendino muscular vemos que el recorrido es bastante coincidente con su meridiano principal correspondiente, dando una serie de, vamos a llamarlo así, extensiones, sobre todo a nivel dorsal. Si os das cuenta, tengo unas extensiones que me recorren lo que sería la zona de la escápula, incluso se hacen anteriores y me llegan hasta la cara lateral del cuello y la cara anterolateral de lo que es la cara del rostro. Entonces las patologías para las que nos va a servir, pues los podemos imaginar también. Cuando hay patología dolorosa, pues a nivel de todo lo que es el compartimento posterior, tanto del muslo como de la pierna. Si os dais cuenta, es una representación energética, pues todo lo que es posterior y posterolateral. Un esguince de tobillo, por ejemplo, una tendinitis aquilea, problemas a nivel de los isquiotibiales, dolores a nivel articular con una afectación pues claramente posterior,
Dolores a nivel raquídeo, daros cuenta que aquí la representación energética sería como la musculatura paravertebral. Antes veíamos con el tendino muscular del riñón que la representación energética era fundamentalmente lo que era el hueso, el centro, la parte central. Y aquí lo que estamos viendo es la musculatura paravertebral, perfectamente representada. Y luego dolores a nivel dorsal, para las dorsalgias nos puede ser muy útil, dolores a nivel cervical, que interesen o afecten también a la zona de la nuca, digamos cervicalgias que de alguna manera producen un dolor de cabeza en la zona de la nuca. Por ejemplo, las cefaleas tensionales es muy frecuente que aparezca este tipo de sintomatología. Y luego también como meridiano auxiliar pues para dolores faciales y dolores de cuello. El meridiano de estómago. Recordar que era un meridiano un tanto particular. ¿Por qué? Porque era un meridiano yang que recorría una zona yin, recorría toda la cara anterior del cuerpo. Recorre la cara, su parte anterior, el cuello, su parte anterior, tórax y abdomen, su parte anterior, y miembro inferior, toda su parte anterior. Y él, sin embargo, es un meridiano que es yang, no es yin. ¿Para qué patología nos sirve? Pues viendo su representación energética a nivel tendinomuscular lo podemos imaginar. Si yo empiezo por arriba, para lo que son dolores faciales o craneofaciales, que afecten sobre todo a la zona de la cara. Pensar en dolores de tipo maxilofacial, odontológicos y maxilofaciales. Es el meridiano más importante para tratar este tipo de dolores. Lo que sería dolor oral, dolor maxilofacial, dolor en la zona de las mejillas, de la mandíbula, la articulación temporomandibular, etcétera, etcétera, etcétera. Sería el meridiano más usado, más utilizado por el recorrido tan amplio que presenta este nivel. Luego también para dolores anteriores que afecten a cuello, a tórax, abdomen, todos estos dolores junto con los otros meridianos que hemos visto anteriormente. Y luego el miembro inferior, todo lo que es la cara anterior del miembro inferior, su representación claramente es estómago, cara anterior y también lateromedial y laterolateral. Porque, por ejemplo, patología de cuádriceps sería un meridiano de estómago, patología de rodilla, una condromalacia de rodilla, por ejemplo, una tendinitis a nivel de cuádriceps, una tendinitis rotuliana, pues todo esto sería meridiano tendinomuscular de estómago. Y también nos sirve para dolores anteriores y laterales del pie, por ejemplo, tendinitis del tibial anterior, sería para elegir, o tendinitis de los extensores del pie, pues también sería un meridiano para elegir. Y también nos sirve como meridiano auxiliar en el tratamiento de los esguinces de tobillo. El esguince de tobillo en principio sería sobre todo vejiga y vesícula biliar, pero lo más sensato es también meter estómago porque tiene una serie como de prolongaciones o bandas que me coge todo lo que es la garganta tibio peroneo astragalina. Y entonces al final acabamos trabajando lo que serían los tres yang de miembro inferior, por detrás, por el lado y por delante. Hay una prolongación de este meridiano que es muy curiosa, que es la que va a nivel posterior. Si os dais cuenta, se parece sospechosamente parecido esta prolongación a lo que es el músculo cuadrado lumbar. Con lo cual el meridiano del estómago puede ser útil para tratar lumbalgias, por este recorrido que tiene esta banda o esta prolongación extra que se va a nivel posterior. Y meridiano de vesícula biliar. Meridiano de vesícula biliar, el principal, recorría toda la cara lateral del cuerpo. Recordar que, bueno, como es un yang, nace a nivel de la cara y va hasta el pie, donde muere el 44 de vesícula biliar. Fijaros el recorrido tan amplio que tiene a nivel del cráneo. Es un meridiano muy interesante para los dolores de cabeza, sobre todo si estos tienen un componente más o menos claro a nivel asimétrico. Es decir, que me duele un lado de la cabeza así y el otro pues me molesta bastante menos. Y los puntos sintomáticos es muy interesante buscarlos sobre el propio recorrido del meridiano en esta serie de zetas de la cara lateral del cráneo. Luego recorre toda la cara lateral pues, del tórax, del abdomen, de la pelvis y va a morir pues, en el pie. ¿Para qué patologías nos sirve? Pues viendo su representación gráfica a nivel bioenergético en el meridiano tendinomuscular, no es difícil deducir para qué nos va a servir. Pensar, por ejemplo, en el esguince de tobillo, pensar, por ejemplo, lo que sería pues, a nivel de los peroneos laterales, pensar lo que sería a nivel del compartimento externo de la rodilla, dolores producidos, por ejemplo, por el menisco, el externo que da más guerra que el interno, porque aquello que es más móvil, etcétera, para esguince del ligamento lateral externo, para problemas de la fascia lata de la cintilla de Neisserat, lo que llaman el síndrome de la cintilla iliotibial o síndrome del corredor, creo que también se llama, como meridiano auxiliar para problemas de cuádriceps. Fijaros la prolongación tan interesante que da a nivel de la cadera, que es una representación, pues que es que según lo vemos decimos, esto es el músculo piramidal que tanta guerra da a nivel de la pelvis. Este músculo piramidal, su representación energética está recogida por el meridiano tendinomuscular de vesícula biliar. Todo lo que serían coxalgias, artrosis,
de toda esta zona, pues este meridiano nos puede venir muy bien. Y luego, pues lo que es la cara lateral de tórax y de abdomen también sería útil. Y ya llegando al cráneo, pues toda la cara lateral del cráneo para tratar dolores de cabeza en los cuales hubiera un componente más o menos claro de tipo lateral. Bueno, pues con esto ya hemos visto todo lo que es la iniciación a la técnica del meridiano tendinomuscular, de los meridianos tendinomusculares. Veis que, bueno, pues tiene una lógica desde el punto de vista de la bioenergética china muy importante y que va a ser muy útil en tratar un montón de afecciones dolorosas de tipo musculoesquelético, pero también manifestaciones musculoesqueléticas dolorosas de otras patologías, como pueden ser, por ejemplo, las patologías viscerales, que tienen muchas veces su manifestación a nivel de dolores y contracturas y dolores irradiados en otras zonas y nos permite aliviar esta sintomatología, aunque no constituyan per se un tratamiento, digamos, de lo que sería la propia patología visceral.